Oigan, bienvenidos una vez más a este episodio de Vivi and Johnny Podcast. Espectacular, oiga, ya vamos cuarto episodio. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí y gracias por invitar a sus amigos. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Bienvenidos, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí con nosotros. Vivi and Y Johnny. bueno, hoy tenemos tema controversial el día de hoy. Me encanta porque esos temas controversiales también lo ponen a pensar a uno, así que ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Viviana, le cuento que para el día de hoy tenemos un tema ¿El temazo otra vez? que yo creo que, mejor es que cada vez traemos más temas. Acá la gente está diciendo, uy, ¿con qué van a salir? O sea, ya se están diciendo por qué no sacan más seguido en vez de todos los viernes. El tema de hoy creo que todos lo hemos vivido. Yo lo he vivido personalmente. Y usted ya lo leyó allá en el título, usted ya lo leyó ahí en la miniatura. Y el título es La culpa es de Dios. Culpable. Bueno, la culpa de Dios es un tema muy interesante porque todos le echamos la culpa a Dios de todo. Claro, yo le he echado la culpa de 1000 veces. Incluso creo que tienen la culpa de ciertas cosas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? Sí. A ver, ¿cómo así que tiene la culpa de varias cosas? Es que, vea, cuando uno sale a montar en moto, por ejemplo, yo salgo frecuentemente en mi moto y justo el día que yo salgo en moto, llueve. Oh, Pero si voy en carro, voy en el Transmilenio, voy en esto y no cae ni una gota. El día que uno lava el carro, llueve. También. Entonces, a veces yo voy como peleando con Dios ahí en la moto y ¡pum! Empiezan a caer unas gotas, empieza a caer algo. Y yo, Señor, pero vea cómo es esto. Usted es el que controla el clima, usted es el que controla todo esto. ¿Por qué permite que me moje justo el día que salgo en moto? Y eso es verdad, porque realmente Dios es el que controla todo. Controla el cielo, controla la tierra, controla los animales, o sea, permite que pasen cosas o no permite que pasen las cosas y punto. Entonces, O sea que la culpa sí es de Dios. no, pues o sea, Y ya, fin del podcast. Nos vemos en otro próximo episodio. gracias por venir. No, pues o sea, Dios, nada se sale de sus manos. Ajá. Eso es una verdad que debemos tener clara. Nada se sale de sus manos ni de su control. Pero asimismo también hay cosas que suceden porque deben suceder. Y hay cosas que suceden por ser consecuencia de las acciones que nosotros rebeldemente tomamos o decisiones. Vea, Viviana, que usted me acaba acá de acordar de algo. ¿De qué? Y les voy a contar un chisme acá, pero que quede entre nosotros. Empezamos. No puede salir de acá. Ay, no puede salir de acá. Bueno, pilas ahí. Póngale cuidado que una vez fui a una iglesia Ujú. y en esta iglesia había un hombre que se paró frente a la iglesia, ¿no? Y estaba ahí con el micrófono dirigiendo toda la actividad y demás. Ok, No era el pastor principal, gracias a Dios. ok. Y este hombre llega y dice, es que la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Y eso lo han dicho mucho. Yo lo he escuchado harto. Yo me agarré la cabeza así. Yo dije, no. O sea, tiene razón. Es verdad lo que está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Estoy de acuerdo con la frase. Pero no lo dice la Biblia. Pero no es una frase bíblica. Y usted delante de una iglesia, delante de una congregación, delante de personas, decir que lo dice la Biblia, delicado. Pero es que bueno, ponle cuidado. Ahí empiezas a tocar un tema. Ajá. Nosotros decidimos creer en Dios y sabemos que su palabra es la que contiene la verdad, ¿cierto? Cierto. Las verdades, las bases. Precisamente por eso digo que... Sí, pero resulta que mucha gente tiene la costumbre o ha crecido con la maña de que lo que digan en la iglesia, de que lo que diga X pastor, de que lo que digan en un podcast es como este, por ejemplo. Es literal, es verdad. O sea, si yo digo es que la Biblia dice que la hoja de un árbol no se cae sino es la voluntad de Dios, eso lo dice la Biblia y empiezan a replicar y la jamás, gente se lo come entero. literal, y jamás van y miran, oiga, esto sí será verdad. ¿Será verdad lo que dijo Vivi and Johnny? y se lo comen entero. Sí. Y eso pasa en todas partes, Viviana. Vea que, y principalmente creo yo que esta es una de las causas por las cuales nosotros culpamos a Dios de muchas cosas. Es que mira, yo ahí empiezo a pensar en algo. and Johnny. En la época de Jesús estaban los fariseos. Sí. Los fariseos, Y los elotes y...
Bueno, los Los fariseos, saduceos, bueno, un montón de grupos religiosos, pero los fariseos los escribas. se encargaban o se caracterizaban por seguir la ley al pie de la letra, ¿sí? Pero no solo seguían la ley de Dios escrita en la palabra, seguían la ley oral, La tradición oral. la tradición oral que la misma religión había impuesto. Y entonces empezaron a seguir un montón de cosas y un montón de cosas. Y de hecho, no, le pelean a Jesús porque Jesús sana en un día de reposo, por ejemplo. Sí. Entonces hay un montón de cosas que también Jesús llega y dice, hey, pilas con lo que están haciendo, porque los fariseos se encargaban de poner cargas, lo dice la Biblia, de poner cargas que ni ellos mismos podían asumir, que ni ellos mismos podían cumplir. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de ley también estoy siguiendo y qué tipo de reglas estoy siguiendo y qué tipo de cosas? Yo digo, oiga, esto realmente lo dijo Dios, esto realmente sí es culpa de Dios porque Él puso esa regla en mí y no soy capaz de cumplirla. Es que incluso eran, si no estoy mal, vaya investiguelo, no coma entero. Son más de 613 leyes o estatutos que debían cumplir. Sé que eran más de 600, creo que son 613 exactamente, pero no estoy seguro, investíguelo. Pero vea, 613 es mucho, y la gente no podía cumplir con todos estos requisitos. Es que una locura, no, ni siquiera podemos con los 10 mandamientos. Ni siquiera. O sea, Ni siquiera podemos con el primero. literal, entonces como que dice uno, oiga, no puedo con los 10 mandamientos que están escritos, dictados por Dios, escritos por Dios, y voy a poder con ese montón de reglas que también me impone la gente. Entonces, Vea que está muy de moda hablar de un señor que es el representante máximo de la Iglesia Católica, denominado el Papa. sí. Resulta que la Iglesia Católica tiene 3 poderes. Entre ellos está el Papa, no recuerdo el orden, el Papa, la tradición y la Biblia. Y resulta que cuando el Papa, el representante, él es como el representante de Dios acá en la tierra, y cuando su santidad habla, este hombre, las palabras que él dice no son palabras de él, son palabras que vienen de Dios para el pueblo. Entonces le dan cierta importancia y cierto nivel a este hombre, cada palabra que dice este hombre, que nos olvidamos que es un hombre más. Claro, Y ahí humano como empezamos todos a tener problemas. Y esto pasa en las iglesias, pasa en los trabajos, pasa en todas partes, en donde vemos una persona con influencia, con un nivel de liderazgo más alto que el que nosotros tenemos, y le empezamos a rendir pleitesía. Y ya empezamos a llamarnos, ya no soy el pastor de la iglesia tal, sino ahora soy el apóstol. Enviado por Dios. El enviado, el ungido. Súper ungido. Sí, porque ya el título de pastor ya quedó como por, ay, el pastor, llegó el pastor Como de la algo iglesia. muy sencillito. Sí, ya es como el nivel más bajo en el cual usted puede servir a Dios. En algunos ¿Cierto? casos y Sí, siendo verdad, no estoy diciendo todos, ¿no? Y Sí, sí, pilas, sí. investigue todo esto y cójalo con pinzas, Ajá. todo lo que le estoy diciendo, pero es que sí, hoy ya usted ya no es cantante cristiano, usted es salmista. Salmista. No, y es que son Usted es títulos. apóstol. Exacto, son títulos que entonces empezamos a poner. Y ahí es donde también desviamos la mirada. O sea, no, claro, espectacular tener personas de referencia, personas que hablen de cosas importantes, personas que Líderes. enseñen, que con su vida también reflejen eso que leen en la Biblia. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, esa mujer para mí tiene muchas ¿Es cosas como una que madre fueron- para ti? No, pero tiene muchas cosas que fueron admirables en su vida, muchas cosas también que dijo, que escribió y que con su vida reflejó una verdad que ella vivía. Entonces yo Claro, digo, pero el hecho, por chévere, ejemplo, pero de no- llamarla santa, Exacto, ahí es donde ya empezamos a tener un problema, porque es que santo solo hay uno, Así es, y también lo dice la Biblia. y ese es Dios. Lo dice la Biblia. No me lo estoy inventando yo, no lo está inventando Viviana. Lo dice la Biblia, Correcto. ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿En qué niveles le estamos dando a las personas, ¿cierto? Y vea que a mí me pasó algo. ¿Qué? Yo siempre abro mi corazón acá en los podcasts. Me encantan esos podcasts porque le sirven a uno de verdad para reflexionar. Cuéntanos. Vea que yo trabajé en un lugar en donde habían varios ministros, varios pastores. Y resulta que yo allí no tenía un cargo muy alto, ¿no? Yo era el mensajero. Entonces, Muy bien, mi amor, sí. cuando yo estaba trabajando allí, pues yo hacía mi labor. Yo cumplía con todo lo que me pedían. Entregabas los paquetes Entregaba, correctos. claro, todo muy bien. Ujú. Al final del día me iba muy bien entregando todos mis quehaceres. Ok. Pero resulta que
pasaba algo curioso. Y había, no todos, habían unos pastores que me miraban así como, el mensajero. Y me miraban así como diciendo, este chino, ahí. Y habían, especialmente estos que me miraban así, llegaban en sus camionetas blindadas, 2, 3 camionetas para cuidar a un pastor. Y la forma en la que me trataban era una forma en la que no me hacían sentir muy bien. No me hacían sentir muy cómodo, no muy amado. O sea, predicaban, pero no aplicaban en su vida. Era para mí complicado y era... Vivi and Johnny. Fue una vez en la que yo le empecé a echar la culpa a Dios. Y yo le decía a Dios, pero si estos hombres que vienen a predicar, que vienen a enseñar, que vienen a ser un ejemplo tuyo, ¿cierto? Que están siguiendo ese modelo, porque creo que el modelo de todos es seguir a Cristo y ser como Cristo. Uh-huh. Hombre, Cristo nos enseñó que teníamos que servir. Sí, total. Nos enseñó que el que quisiera ser el más grande era el que más tenía que servir. Él lavó los pies de sus discípulos, él ayudó, él fue y se agachó y se untó las manos. Sí. En vez de Y, estar llenando y se los- nos empieza a crecer ese título que tenemos, ¿cierto? Ya el líder, el pastor, el ministro, el ungido. Y hombre, y nos empezamos a desviar y yo le echaba la culpa a Dios y yo le decía a Dios, pero ¿qué pasa? Porque es una generalidad, se está viendo tanto que yo decía, no, si tú a mí me permites llegar a un nivel de influencia, a tener personas a cargo, a qué sé yo, a tener un nivel en donde pueda yo influir sobre otros, Señor, no me permitas llegar allá. Y yo me empecé a desenfocar y me empecé a desviar de Dios. Claro. Y le empecé a echar la culpa a Dios. Porque ahí la culpa de Dios era que haberlos llevado a ellos, haberlos puesto allá. Yo lo culpaba por no hacer algo. Ok. Yo le decía a Dios como, uy, que mande fuego, que... Una vaina así. No, yo le decía a Dios como, oiga, pues quítelos de ese título, ¿sí? O sea, Sí. ya, listo, ese hombre no sirve. Así como Saúl. En la Biblia, Saúl es un hombre que es ungido por Dios. Ujú. Es un hombre que es rey, el primer rey de Israel. Y fue elegido porque era el mejor hombre, el que más se destacaba en ese entonces de su pueblo. Sí. Pero este hombre se desvió. Empezó a olvidar a Dios. Y Dios. Y empezó a poner, él mismo se empezó a poner encima de todo esto y Dios lo desechó. Ujú. Se le subió el ego y se creyó más que Dios. Sí. Y Dios mandó en ese entonces al profeta Samuel. Samuel, ¿verdad? Sí, Samuel. Al profeta Samuel y lo desechó. O sea, le dijo, no, ya, listo, usted ya no va más como rey. Yo decía, Dios, haz algo como esto. Y me daban Pero es que- ganas. Ahí es donde está el problema. Me porque es transformaba que- y empezaba a hablar. La gente así como, ¡ay, haz algo! Ay, qué pegadito, yo me imagino. No, y la lucha interna está bien. O sea, pero ahí la lucha interna tuya era porque es que Dios no hacía lo que tú esperabas que él hiciera. Lo que yo quería que él hiciera. Exactamente. Entonces, no sabemos cuál es la voluntad de Dios al respecto. Si él estaba trabajando con esa persona, si él está, o sea, qué estaba pasando también allí, ¿no? Dentro de esa persona, dentro de la comunidad, dentro de, bueno, etcétera. Y nosotros a veces vemos eso, ¿no? O sea, vemos un violador y decimos, pero ¿por qué queda libre? O sea, porque una persona que le hace un daño, no sé, a un niño, ¿por qué queda libre? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo Porque otro? no manda fuego. ¿Dónde estás, Dios, con los niños que están sufriendo, que están muriendo de hambre? Exactamente. Pero lo que no vemos es que nos ha llevado también a nosotros en comunidad a llegar a ese punto. Porque es que muchas veces hay consecuencias, lo que decía ahorita al principio, hay muchas cosas que suceden como consecuencia de las acciones que nosotros tenemos, de las decisiones que tomamos. Y entonces, claro, Dios interviene. Pero Ajá, sí. también las cosas tienen su fluir. Por ejemplo, también, no, es que me acosté con mi novio y entonces para mí eso es normal porque hoy es normal en la sociedad acostarse con el novio, eso se llama fornicación, está en la Biblia. Tener uno y otro y cambiar cada 8 Tal días. cual. No, y quedé Es embarazada y es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios Y que es- me embaraza. Sí, O sea, porque todo es- niño viene con un pan debajo del brazo. Sí, o sea, no, es una consecuencia natural de tener relaciones que nazca un bebé, o sea, para eso es una de las cosas por las cuales La fue diseñado bendición el que sexo, dicen. ¿sí? Pero, Le llegó la bendición, la sí, bendi. pero no es que Dios tuviera ese plan
para mí, sino que yo tomé también una decisión y empecé a trabajar en ello. Pues hombre, listo, tome. Ahora, ¿qué va a Consecuencias hacer de lo con que esto? hacemos nosotros también. Se nos olvida que lo que hacemos también tiene consecuencias. Ujú. Que Dios nos dio el ¿cómo se Libre llama? El libre albedrío. albedrío. Y pues eso mismo nos da a nosotros la posibilidad de decidir qué Ujú. hacer con nuestras vidas. Ve que hay una frase, creo que es de Mahatma Gandhi, no estoy seguro. Y dice, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Vivi ¿por and qué? Johnny. Feo, ¿no? Claro, pero porque pero es que tiene vivimos- razón. Ujú. Pero tiene razón porque es que pues, el man, si es esa frase de él o de quien quiera que sea, él tuvo que haber leído la Biblia y tuvo que haber entendido ciertas palabras y ciertos mensajes que Jesús daba. Claro, porque para que dijera, me gusta tu Cristo, es porque habían cosas de Cristo Lo le parecían conocía, correctas. lo conocía, Ujú. había escuchado, había leído algo al respecto de él Ujú. y también conocía a los cristianos. Y tristemente Y le pasó lo mismo que a ti. Tristemente no somos un buen reflejo de Jesús. Y ahí es donde empieza uno a desviarse, empieza uno a desenfocarse, porque ¿cuántos pastores no fallan? Ujú. ¿Cuántos líderes no fallan? Y a veces uno se va de la iglesia a buscar otra iglesia, porque es muy común, ¿cierto? Sí. A buscar otro lugar Me pasó, o me pasó. otros amigos, porque su pastor, su líder, su persona que tenía usted de referencia como cristiano, falló. Sí, Y total. entonces, ¿quién tiene la culpa? Dios. Dios. Y nos alejamos es de él en vez de darnos cuenta que son humanos que fallan y ok, si son personas que no me aportan, si son personas que definitivamente no van en la vía correcta hacia la palabra de Dios, entonces soy yo la que debo hacer un alto y retirarme de ese lugar, pero no alejarme de Dios, porque realmente ahí Dios no es el que está teniendo la culpa, es que Es de ahí es cuando complicado. quitamos la mirada de Dios y la ponemos en los hombres, la ponemos en las circunstancias, en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ujú. Entonces, si me echan de mi trabajo, vea, la culpa es de Dios. Dios. Si no me contratan, si X, si Y, la culpa es de Dios. Dios. No, y que estamos felices cuando se hace lo que queremos, ¿no? Entonces, si yo quería tal trabajo y oré y oré y oré y le pedí a Dios, Dios es lo mejor porque me salió el trabajo. Y Sí, mejor porque me dicho, dio lo que quería. espectacular. Pero si no se da el trabajo, entonces es que Dios no existe, es que Dios no me escucha, es que Dios, etcétera. Hombre, tal vez ese trabajo no era para usted, tal vez ese no era el lugar donde Dios lo quería y lo está guardando de un montón de cosas y eso es algo que nosotros no estamos viendo. Por ejemplo, quiero contar gente- también... Yo tengo una canción que quiero cantar ahí. ¿Puedo cantar una canción? Bueno, rápido y luego yo cuento algo. Esa canción, bueno, no se la va a olvidar, póngale ahí. La canción dice, Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. y Pues- nos sentimos víctimas. No, es verdad, es verdad. Por ejemplo, nos pasó que día hace poquito llegamos al apartamento y bajamos del ascensor del parqueadero. Entonces hay Sí. un ascensor en el parqueadero, bajamos normal y apenas llegamos al primer piso, una pareja nos voltea a mirar como todos asustados. ¡Ay, están bien! Y nos... Nosotros, sí. Sí, normal. No, es que hace nada, ellos acababan de bajarse del ascensor. Bajaron antes que nosotros. Bajaron antes que nosotros. No y había bajado resulta- nadie más. Exacto. Y el ascensor se acababa de descolgar de un piso para otro. Y esta gente estaba Dentro del muerta ascensor. del susto, con pánico, se bajaron corriendo y salieron, mejor dicho, de ese ascensor como que nos salvamos por puro milagro. Y nos ven para nosotros súper natural. Entonces, Sí, como que no baje nadie más. Oiga, y nos han pasado cosas tan significativas de este modo. Una vez nos armamos de una balacera enfrente de... No, es que nos han pasado. En otro podcast les contamos para no alargarnos. ajá, Pero es que el punto, creo que al que vas, ajá. es cómo Dios nos cuida cuando nosotros incluso ni nos damos cuenta. Exactamente. Y nosotros en muchas ocasiones decimos, es que Dios no me dejó viajar a este lugar, no me dejó subirme en este avión, no me dejó ir a Europa a hacer mis sueños realidad. Usted no sabe ni siquiera Dios de lo que lo está guardando, no sabe hacia dónde lo está guiando. Y de verdad, Dios es el único que conoce el futuro porque su tiempo es diferente al nuestro. Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Total. Entonces, hombre, está bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, reflexionar respecto a las acciones que yo estoy tomando, las decisiones que yo estoy tomando, pero también decir, Ajá. si hay algo que Dios no me está permitiendo hacer, es porque Él también tiene algo diferente para mí. Y ese diferente siempre va a ser mejor.
Claro, entonces, claro, se nos olvida eso, ¿no? ujú, Que siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. exacto. Ahora, lo mejor no necesariamente es lo que usted quiere. Y ahí es donde es- empezamos a... Ahí es donde tenemos problema, Ujú. ¿cierto? Y lo mejor puede que incluso mm, para nosotros, para nuestra vista, para lo que experimentamos, puede que no sea bueno, ¿cierto? Total. Ujú. A veces culpamos a Dios por la muerte de alguien, de un familiar, de aquella persona que amamos tanto, por separarnos, por el trabajo que se acabó, por X o Y circunstancia que aparentemente no es muy buena, pero en los planes de Dios sí es la mejor opción. No, total. Y es que es difícil entenderlo. O sea, por ejemplo, que se me muera alguien y que era la mejor persona, súper bondadoso, ayudaba a todo el mundo, no sé qué. Y uno dice, pero ¿por qué tuvo que morir esa persona tan joven o lo que sea? Pues claro, a veces uno dice, no, no me cuadra en mi mente, no me cuadra en mi lógica humana esto que está sucediendo, pero ahí es donde yo debo también aprender a alinear mi voluntad con la voluntad de Dios y entender que son mis reglas, no es lo que yo quiero, no es acomodar tampoco las cosas a mi manera, sino es realmente entender qué está haciendo Dios en mi vida y en la vida de los demás para que esto sea algo bueno y no algo que se le salió de las manos. Vivi and Johnny. Ve que la Biblia dice, por allá en Mateo 9:12, dice que Jesús le dice a sus discípulos, no son los sanos los que necesitan ir al médico, sino los enfermos. Y precisamente es un reconocimiento que nosotros tenemos que hacer de nuestras vidas. Y así es como tenemos que ver a la gente que busca de Dios. Ujú. Como gente enferma, gente que reconoce, que reconocemos que no podemos, Total. que somos débiles y sin Dios no podemos. Eso es el ser cristiano, el reconocer que lo necesito a Él para poder cumplir con todos los planes, con todos los sueños, con todo lo que Él tenga para mí, para hacer su voluntad. Ujú, para Porque sin poder Él no soy acomodarme. nada. Sí, total, total. Porque es que mira, también pasa que nosotros decimos, ay no, entonces yo estoy reconociendo que Dios es mi todo, yo estoy tratando de vivir bajo su voluntad y también entonces soy mejor que otros por eso. Entonces ahí uno dice, no, espere, o sea, es reconocer que necesito de Dios todos los días de mi vida, que no soy capaz yo solita por mi humanidad cumplir con los planes de Él, Ujú. pero tampoco es creerme mejor que las otras personas por eso, o decir, no, es que... Y pasa, ¿no? Porque entonces estamos en la iglesia, porque vamos a todos los días a culto, porque hacemos X o Y, nos creemos mejor incluso que los demás. Ujú. Incluso ha pasado que hay gente que cree que la gente que va a ser salva, que los que van a ir al cielo, es solamente los que van a su iglesia. Uy, Y no. entonces solamente el grupito que estamos acá, los que vamos acá, son los que vamos al cielo y por eso tenemos que predicar y hablarle a los demás. Y no, No. es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios la que nos manda todo esto, es la que nos dice si sí o si no. Ujú. Sí, en pocas palabras y en palabras de Jonathan Cortés es lo que a Dios se le dé la gana. Es que ahí es donde está el conflicto, ¿no? O sea, si es lo que a Dios se le da la gana de hacer, ¿por qué entonces pasa todo? Porque ahí es donde le empezamos a echar la culpa, ¿no? O sea, le echamos la culpa porque pasa un montón de cosas, pero entonces si eso está dentro de su voluntad, ¿sí? Porque Claro. hay muerte, porque hay dolor, tristeza. Pues precisamente porque es consecuencia de nuestras acciones, lo que nosotros veníamos hablando hace un momento. Ujú. Sí, yo no voy a esperar que si yo cometo un error, que si yo mato a una persona, pues no venga alguien por venganza, Ujú. ¿cierto? O sea, tantas cosas que yo puedo hacer, toda acción tiene una consecuencia. Sí, total. Mis decisiones tienen una consecuencia. El hecho de que estemos acá en la tierra, el hecho de que usted decida seguir o no a Dios, tiene una consecuencia. Porque la paga del pecado es Muerte. muerte. Ujú. Pero Dios da vida eterna. La dádiva que da Jesús es vida eterna. Entonces es esa consecuencia. Ujú. Si yo oro, si yo busco a Dios, si yo lo acepto en mi corazón, si yo lo confieso y con todas mis fuerzas decido seguirlo y con toda mi convicción, con todo lo que yo soy, pues hombre, la consecuencia es que usted sea salvo. Todo tiene una consecuencia. Ujú. Buena o mala, positiva o negativa. Si usted hoy decide no levantarse e ir a trabajar,
pues hombre, tiene una consecuencia. Lo echan, le llaman la atención. Sí, asimismo, todo lo que nosotros hagamos y la consecuencia de toda esta maldad, de todo lo que hay, es que la gente no acepta a Dios, no ama a Dios, no sigue sus mandamientos. Sí, total. Ahí pienso en varias cosas. Una, estaba viendo un resumen de una película que es Cadena de Favores. Sí, se veía buena, se Sí, veía buena. no la Toca hemos verla. visto, pero se ve chévere. Y es que un niño empieza a plantear una idea en la que varias personas, si hacen cosas buenas y en vez de devolverle el favor a la misma persona, se lo replican a otras 3, pues se convierte en una cadena en la que la bondad y la bondad se va multiplicando. Como un multinivel de actos de bondad. Total. Pero entonces, trayéndolo a la palabra, en el momento en que yo decido vivir bajo los principios de Dios que me dicta la palabra, y como lo hablamos, no los humanos, sino la palabra de Dios, cuando yo empiezo a decidir vivir conforme a esa voluntad, mis actos cambian. Y la palabra dice, demuestren con su manera de vivir que en verdad han transformado. Espérame que tengo por ahí la frase, ya te la digo correcta. Yo tengo otra frase. ¿Cuál? Y es que esta frase, no sé de quién es. Hoy venimos con frases, hoy trajimos frases. Ajá. Esta frase dice que la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de enfermos. Vivi Que día a día and necesitan Johnny. medicamento, que día a día Que necesitan día a día necesitamos cuidado. y dependemos de Dios. Total, mira, demuestren con su manera de vivir que se han arrepentido, porque es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar la dirección, necesitamos que realmente nuestro arrepentimiento y nuestro acercamiento a Dios sea para reconocer nuestras fallas, pero sea para cambiar la dirección en la que estamos andando y nuestros actos y nuestras obras empiecen a reflejar eso. Y si eso pasa, Es que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. ok, Remordimiento es cuando usted dice, uy, sí, la embarré, y después vuelve y da el giro de 360 y vuelve a hacer lo mismo. remordimiento. Sí, remordimiento. Y arrepentimiento es cuando usted decide cambiar. Ujú, Es cuando usted cae en cuenta y dice, sí, es cierto, fallé y no lo voy a volver a hacer. total. Voy a caminar. Y aun cuando lo vuelva a hacer, aun cuando caiga, porque somos débiles, pues usted se levanta y dice, no lo voy a volver a hacer. Y voy a continuar y voy a luchar y este va a ser mi nuevo norte. Total, es que eso es lo que necesitamos, transformar. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, deje de echarle la culpa a Dios, Ujú, asuma sus actos, y su consecuencia. Porque toda acción tiene una consecuencia. total. Una última apunte. Y haga viral la bondad. Oiga, deberíamos hacer este acto de replicar el favor y hacerlo a 3 personas. Exactamente. Todo lo que podamos hacer por otros bueno va siempre a reflejar el Sin amor esperar de nada a Dios. cambio. Total. Mire. La palabra teshuvah, arrepentimiento en hebreo, no lo sé si lo pronuncia bien. Escríbalo ahí en los comentarios. Retorno, significa volver. Realmente es que es ese cambio de dirección. Entonces, Volver a dediquémonos Dios. a eso. Dediquémonos a que nuestro corazón, nuestra mente se enfoque en quién es Dios, se enfoque en cambiar nuestra vida y llevarnos a ese lugar donde Dios quiere que estemos a través de todo, pensamientos, actos, palabras y todo lo que hagamos. Así es. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustó Espero que les este haya podcast. gustado este podcast. A mí Si sí. les gustó, déjenlo en los comentarios. Bueno, y los esperamos dentro de 8 días, viernes 6 de la mañana. Estos podcasts son para ustedes, para que reflexionemos y para que cada día vayamos acercándonos más a Dios. Así es, esto fue Vivi and Johnny Podcast. Recuerde que a partir de las 6 de la mañana los viernes nos puede encontrar y nos vemos pronto. Bye. Chao, chao.